Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta última sesión del Seminario de Psicopedagogía, donde hemos puesto nuestros esfuerzos en tratar de comprender dos enfoques muy importantes, probablemente los dos enfoques, dos de los enfoques que están teniendo más impacto en este campo del conocimiento. Por un lado, me refiero al enfoque de ciencias cognitivas para tratar de explicar el comportamiento, el aprendizaje y otros aspectos vinculados. Y por otro lado, nos referimos a el enfoque basado en neurociencias, que también busca explicar en cierta medida los procesos de aprendizaje, de conducta, de memoria, entre otros más. Bienvenido, maestro Esteban, qué gusto que nos acompañe. Bueno, entonces eh, las sesiones han ido más o menos así. Comenzamos primero hablando de ciencias cognitivas, después nos fuimos hacia el campo de la neurociencia. La sesión pasada tuvimos una serie de muy buenas presentaciones, también sobre el campo de neurociencia, y ahora, si me permiten, voy a pasarme nuevamente al campo de las ciencias cognitivas para tratar de completar esta discusión. Y bueno, voy a irme un poquito hacia el pasado, a un pasado no tan pasado, y decimos no tan pasado porque muy probablemente cuando nosotros hablamos de educación y cuando hablamos de los estudios de aprendizaje, habrá que decir que los cambios más importantes en esta área del conocimiento se han dado principalmente en el siglo XX y XXI. De hecho, yo me atrevería a decir que muy probablemente entre el siglo XIX, XX, XXI han sido los cambios más sustanciales en cómo entendemos el aprendizaje en toda la humanidad, ¿sí? Básicamente tuvimos algunos momentos relevantes en los siglos 5, 4 y 3 antes de Cristo, después en el siglo 7, 6 y 7, después en el siglo 13 y 14, después en el siglo 16, 17 y 18, y los cambios más importantes donde ya hablamos inclusive de ciencias del aprendizaje. Estos cambios se dan justamente ahora, se han estado dando desde el siglo antepasado, el siglo pasado y el siglo actual. Entonces, voy a retomar nuestra discusión desde el punto de vista de la cognición, pero voy a darle una dirección de ciencias cognitivas, pero desde un punto de vista más basado en las ciencias del aprendizaje desde una perspectiva experimental. Entonces, he preparado un material para todos ustedes, esperando que pueda, pueda ser disfrutable, y les invito a que en los momentos en que ustedes consideren oportunos puedan plenamente interrumpirme para poder atender dudas, preguntas o algún tipo de cuestionamiento. Entonces, vamos a hablar sobre las ciencias cognitivas y sobre las teorías del aprendizaje. Y me gustaría comenzar con una especie de motivación, ¿sí? Una motivación para esta presentación. Y la motivación la encuentro centrada esencialmente en los estudios de estos autores, ¿sí? Una pregunta, ¿ya se puede observar bien allá la presentación? Sí, doctor, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Sí, doctor, adelante. Muy amable, gracias. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es esta motivación que deviene de que el método experimental en la psicología, ¿sí? En la psicología, para estudiar los procesos de aprendizaje,
introduce métodos cuantitativos, ¿sí? Y aquí ya me estoy refiriendo a métodos cuantitativos, no cualitativos, ¿sí? Cuantitativos en el registro, en el procesamiento y en la descripción de los datos conductuales. Es decir, modelos o métodos cuantitativos que llevan un análisis de los datos que devienen de las conductas de las personas. Entonces, uno de los primeros estudios, ya sabemos que va a aparecer Thorndike y Ebbinghaus, ¿sí? Se dan cuenta sobre las funciones de aprendizaje, sobre el olvido, que se representa gráficamente como una medida conductual cuantitativa. Es decir, tanto Ebbinghaus como Thorndike estudian el comportamiento, ¿sí? Las funciones del olvido, las funciones del aprendizaje, pero cuantificando. Y en 1948, 1952, Clark Hulk, de quien vamos a estudiar, trata de construir teorías cuantitativas sobre el aprendizaje. En esta misma época, Stess, Burke, Bush y Mosteller van a demostrar que inclusive es posible construir modelos estocásticos sobre el aprendizaje. Bueno, con esta motivación creo que podemos comenzar. Y bueno, decir que vamos a ver una interacción lo más libre de ecuaciones posible para hablar de modelos matemáticos del aprendizaje. Esos modelos matemáticos del aprendizaje que aparecen en las obras primero de Pavlov, de Peirce, de Rescola, de Wagner y de Van Heijn. Modelos muy importantes porque van a dar pie, más adelante lo vamos a ver, a modelos para el aprendizaje neuronal que ya en los años 50 Donald Hebb desarrolló. Pero también debemos de presuponer el avance, el desarrollo de la neurología, de las neurociencias y la inteligencia artificial, los estudios sobre las conexiones neuronales, biológicas, el desarrollo de redes neuronales artificiales que aparecen en los dos trabajos clásicos de los años 40, el de Warren McCulloch y el de Walter Pitts. De hecho, en honor a estos dos autores, tres autores incluyendo a Hebb, hay redes neuronales que llevan sus nombres. Bueno, entonces, ¿qué estudian las ciencias cognitivas? Porque hemos hablado de ciencias cognitivas desde la primera clase de este seminario y a lo mejor, bueno, ¿y qué estudian las ciencias cognitivas? Bueno, esencialmente las ciencias cognitivas estudian cómo la información es representada, es transformada por la mente, por el cerebro, ¿sí? Es decir, cómo a través de la interacción entre diferentes campos del conocimiento, como la psicología, como la filosofía, como la lingüística, como la antropología, como la inteligencia artificial, la neurología, la lógica, la nociología, la epistemología, entre otras, podemos entender justamente cómo construimos el pensamiento. Y bueno, las primeras teorías sobre las ciencias cognitivas ya había un poco hablado sobre el trabajo de John Watson, que esencialmente plantea que el ser humano nace con reflejos y además va desarrollando emociones como el amor, como la ira. Para Watson, el resto de los comportamientos se construyen a través de estímulos y respuestas mediante un condicionamiento.
Watson nos dice que el análisis de la conducta y las relaciones es el método objetivo para conseguir la penetración de las acciones humanas, para inclusive extrapolar el método propio de las ciencias naturales como la psicología, que trata de comprender la conducta y las acciones que son derivadas de determinadas conductas. Esta es la propuesta justamente de Watson. Y podríamos decir que con el trabajo de Watson inicia en gran medida este trabajo de ciencias cognitivas ya a principios del siglo pasado. Pero un papel muy relevante lo desarrolla desde luego Skinner. Skinner, quien ya habíamos citado en este seminario, y que considera que de alguna manera ese condicionamiento de Watson y de Pavlov es un condicionamiento respondente, que estudia el control de las respuestas que son propias del que aprende y de cómo estas respuestas finalmente tienen un impacto, cómo estas respuestas operan en el ambiente, de tal manera que estas respuestas se les llama respuestas operantes. Y él dice que una conducta respondente es una conducta que finalmente está influida por los estímulos que le preceden y que además un comportamiento operante está influenciado por los estímulos que le siguen. Entonces ahí tenemos dos conceptos importantes: la conducta respondente y el comportamiento operante. ¿Sí? Entonces, para Skinner, el condicionamiento operante es el proceso de aumentar la fuerza de los operantes, pero también es llamado un condicionamiento instrumental. ¿Sí? Bueno, entonces el condicionamiento operante, ¿sí?, estudia esas respuestas operantes, esas respuestas instrumentales, y define dos tipos: los estímulos que él va a llamar antecedentes o discriminativos y los estímulos consecuentes o los estímulos reforzadores. ¿Sí? Esencialmente, ¿qué es lo que busca? ¿Sí? Busca que ese estímulo discriminativo finalmente se vaya convirtiendo, se vea reflejado a través de la ocurrencia de ciertas conductas operantes, con los estímulos consecuentes o con los estímulos reforzadores. Y a esto es a lo que Skinner llama las contingencias de reforzamiento. De estas contingencias de reforzamiento hay una serie de principios, pero aquí quisiera clarificar la idea de Skinner. La idea es que finalmente hay estímulos que buscan desarrollar una conducta, pero luego hay otros estímulos que buscan que esta conducta sea permanente o que esta conducta sea repetitiva o que esta conducta sea entonces reforzada. Y bueno, ¿cuáles son estos principios del condicionamiento operante? Pues uno de los primeros es el principio de reforzamiento. Las consecuencias positivas que produce una conducta incrementan la probabilidad de ocurrencia de la misma. El estímulo consecuente que fortalece la probabilidad de ocurrencia de una respuesta se va a llamar reforzador, ¿sí? Y vamos a ver que este estímulo se llama reforzador derivado de las consecuencias que tiene esa conducta para el sujeto. Entonces, ¿qué nos dice este principio de reforzamiento? Esencialmente, que las consecuencias positivas que produce una conducta incrementan la probabilidad de ocurrencia de la misma. Esta es la parte esencial de este principio de reforzamiento. ¿Sí? Si yo tengo una consecuencia positiva de determinada conducta, ¿sí?, la maestra Jacqueline se da cuenta que poder planificar su agenda, sus actividades en su canal de televisión da resultados positivos, tiene consecuencias positivas. Entonces ella se da cuenta
en los siguientes programas, en los siguientes días, la importancia que tiene la planeación. Y lo mismo sucedería si nosotros pensamos ahora en las consecuencias positivas que puede tener cualquier acción humana, pues entonces, cuando éstas se dan, se incrementa la probabilidad de ocurrencia de que ésta se repita. Edward Thorndike plantea en tiempos, inclusive antes que Skinner, inclusive antes que Watson, él plantea que el aprendizaje se genera a través de la conexión entre un estímulo y una respuesta. Y entonces él concibe el aprendizaje en una relación directa con el éxito en la realización de una tarea. Esta es una característica muy importante del conductismo. Lo que importa es alcanzar la meta planteada, llegar justamente de manera exitosa al resultado esperado. Thorndike plantea la ley del efecto. ¿Y qué es lo que nos dice esta ley del efecto? Bueno, pues esencialmente que cuando la conexión entre los estímulos y las respuestas es premiada positivamente, ¿sí? Es premiada positivamente. Entonces, se refuerza. Y cuando es castigada, entonces se disminuye, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver justamente el efecto que ya por los años 30 hacía referencia a Thorndike sobre el premio y el castigo. Y bueno, Thorndike nos habla también de la ley de la frecuencia, ¿sí? Donde él hace referencia a la importancia de la repetición como una forma de poder establecer la conexión entre el estímulo y también la reacción. Pavlov desarrolló los principios de control de estímulos, ¿sí? Y ahí Pavlov establece que el reforzamiento de un operante contribuye de alguna manera a los estímulos precedentes durante el reforzamiento, ¿sí? Insisto, los estímulos que las controlan se llaman discriminativos porque las personas pueden distinguir unos de otros, ¿sí? Inclusive, los primeros estudios de Pavlov no eran con personas, sino que eran inclusive con animales y después con personas. Por ejemplo, en una escuela, el timbre para salir al recreo, ¿sí? El niño, el estudiante, la estudiante escucha el timbre y sabe que podrá ir al recreo. Y lo mismo ocurre para el timbre para ingresar a una casa que de alguna manera está avisando al habitante de una visita. También tenemos el principio de los programas de reforzamiento que desarrolló Skinner. Un programa de reforzamiento es un arreglo determinado en el que se buscan establecer el orden y la proporción de los estímulos reforzadores a las conductas de los organismos. Los programas pueden ser de reforzamiento continuo cuando se refuerzan todas las respuestas o pueden ser de reforzamiento intermitente cuando solo se refuerzan algunas respuestas y otras no. Un programa de este tipo, este principio de programas de reforzamiento que escribe Skinner, es lo que más adelante va a dar origen al concepto de planeación y después al concepto de currículum, que hoy en día es una de las áreas fundamentales, desde los años 40 en adelante, fundamentales en el campo educativo.
Y por otro lado, también tenemos el principio de complejidad acumulada, ¿sí? Este principio que nos dice que todas las conductas complejas son el resultado de encadenamiento de respuestas. Esto es lo que dice el principio de complejidad acumulativa. Todas las conductas complejas son el resultado de encadenar respuestas. Eh, este, eh, esta parte que estamos revisando, el trabajo de Skinner, va a ser muy importante, pero no va a ser la única forma o el único modelo para hablar sobre el aprendizaje en esa época. Clark Hulk, un matemático y psicólogo, eh, trata de construir una ciencia del aprendizaje. Pero a diferencia del trabajo de Watson, a diferencia del trabajo de Pavlov o del trabajo de Skinner o del propio trabajo de Thorndike, que proviene desde una perspectiva experimental, Hulk trata de construir un en relaciones y en axiomas, un poco como es la matemática. Entonces, Hulk define la fuerza del hábito, EHR, como la fuerza de la conexión aprendida entre uno y varios estímulos y respuestas. Y esta conexión finalmente se va dando mediante una práctica reforzada. El impulso, que vamos a llamar D, es una fuerza que mantiene en estado de actividad del organismo cuando el impulso se reduce al individuo, entonces se vuelve menos activo. Lo importante es que Hulk plantea que el impulso es la base de la motivación y que además existe una motivación intrínseca acá que refiere justamente al efecto motivador del incentivo que proporciona para que se dé la respuesta. Hulk logra escribir, considerando estas tres variables, una ecuación con la que trata de modelar lo que él va a llamar el potencial de reacción. ¿Y qué es ese potencial de reacción? Pues Hulk nos dice, el potencial de reacción es siempre igual al producto de estos tres valores que Hulk logra medir: la fuerza del hábito, el impulso y la motivación intrínseca o incentiva. Es decir, el potencial de reacción es el producto de estos tres valores. Maestras, maestros, ¿vamos bien hasta este punto? Sí, doctor, todo bien. Sí, Perfecto, doctor, muchísimas un poco gracias. confuso, pero sí, pero bien. Un poquito confuso, yo sé. Ok. Aprendiendo. Un poquito confuso, ¿verdad? Muy bien. Un momento, por favor, nada más. Muchas gracias, muchas gracias.
He ido por un poco de café para seguir la conversación. Y bueno, seguimos hablando de ciencias cognitivas. Cuando hay una duda que no podamos seguir, por favor, no dejen de comentarnos. Bien. Entonces, estábamos hablando de este trabajo de Hulk, que es un trabajo muy, muy interesante, ¿sí? Es un trabajo muy, muy interesante porque Hulk trata de desarrollar una teoría que pueda explicar, ¿sí? Cómo es que se da la reacción a un impulso, pero considerando la motivación y considerando lo que él va a llamar la fuerza del hábito. Es importante decir que en este sentido Hulk desarrolló algún tipo de teoría de la motivación y que en ese entonces fue una teoría innovadora, aunque lamentablemente su teoría no tuvo el impacto que él mismo hubiese querido. Es decir, tuvo un impacto parcial y después otras teorías tuvieron un impacto mayor. Bueno, ¿qué significa esta ecuación? ¿Qué significa decir esencialmente, perdón, qué significa decir que el potencial de reacción es igual a la fuerza del hábito por el impulso, por la motivación incentiva? Bueno, esto lo que significa es que entonces la tendencia a producir una respuesta para un estímulo depende de un hábito. Y ese hábito se lleva a cabo a través de una práctica reforzada y de dos factores motivacionales que Hult identifica. Uno que depende del estado interior, o sea, que depende de una motivación intrínseca, y otro que depende de una motivación exterior, extrínseca. Entonces, esta ecuación, me gustaría que pusiéramos mucha atención a esta ecuación. El potencial de reacción es igual a la fuerza de hábito por impulso, por motivación incentiva, significa, fíjense qué interesante, EHR significa sabe cómo hacerlo. K significa sabe lo que gana con hacerlo. Y D quiere aquello que se ha de ganar. Entonces, la tendencia a producir una respuesta es igual al producto de saber cómo hacerlo, por saber lo que se ganará con hacerlo, por querer aquello que se ha de ganar. Y además, todo esto que estoy mencionando es medible. Esto es muy importante. Es medible. No es una ecuación cualitativa, sino no sería una ecuación. Es decir, esto es un modelo cuantitativo. Ok, este es justamente el trabajo que hace Hulk. Este trabajo de Hulk no tiene el éxito que él espera, pero logra motivar que otros investigadores sigan una línea de acción. Y entonces va a aparecer una teoría que sí va a ser impacto mayor, que va a ser la teoría de muestreo del estímulo. Stes, que aparece en esta imagen, y que además, debo decirlo, Stes fue alumno de Skinner. Stes se gradúa con Skinner, pero no sigue el modelo de Skinner. Él crea su propio modelo. Y bueno, Stes considera que puede crear una teoría matemática del aprendizaje. Si somos conscientes esencialmente de la riqueza de las relaciones existentes entre los datos experimentales. Entonces, un modelo matemático del aprendizaje para Stes es un cuadro hipotético y sencillo del proceso de aprendizaje, sujeto a ciertos datos que vamos a llamar variables.
Esos datos esencialmente se explican cuando nosotros hemos expresado ciertas reglas de operación de un sistema teórico y que produce los resultados que nosotros observamos. Es decir, nosotros vamos a tratar de asociar la idea de un suceso y la probabilidad de ocurrencia de este suceso. Bueno, esto significa que entonces vamos a utilizar un poquito de estadística y de teoría de la probabilidad. Bueno, entonces, si nosotros consideramos la representación del aprendizaje y la ejecución como una secuencia por ensayo de probabilidades de respuesta, lo importante es poder predecir las estadísticas de los datos correspondientes a los respectivos ensayos. Entonces, los modelos matemáticos son una especie de suposiciones locales, de suposiciones específicas, planteadas para poder caracterizar el aprendizaje en situaciones particulares, cuya verdad, y esto es sumamente importante, cuya verdad es demostrable. Cuya verdad es demostrable. El hecho de que la verdad sea demostrable es lo que nos permite decir que entonces estos modelos son ciencia. Esta teoría es ciencia del aprendizaje, no es especulación, no es opinión, es ciencia. Entonces, la teoría del muestreo del estímulo representa esencialmente una especie de formalización de el enfoque que había desarrollado Guthrie al asociacionismo del estímulo-respuesta. Vamos a ver cómo es que se va construyendo esta formalización. Pues primero es considerar que hay algunas fuentes de variación aleatoria en la estimulación. Por ejemplo, los cambios incidentales del ambiente, pero también los cambios del sujeto. El sujeto son personas. Las personas cambiamos. No somos iguales ayer que hoy y no seremos iguales mañana. Nosotros estamos siempre cambiando, pero también el ambiente cambia junto con nosotros. N, vamos a suponer que N mayúscula sea el número de elementos de estímulo en una determinada población. Y un esquema supone que cada elemento del estímulo tiene una determinada probabilidad Q de ser muestrado, independientemente de otros elementos que se pudieran muestrar. El número de elementos de una muestra, entonces, va a variar aleatoriamente de un ensayo a otro. Y el tamaño de la muestra promedio, pues va a tener el producto del número de elementos del estímulo en una población por la probabilidad de ser muestrado. O sea, va a tener NQ elementos. Por otro lado, otro esquema que podemos considerar es suponer que se extrae al azar, sin reemplazos, un número fijo de elementos de estos elementos N de la población. Entonces, si hacemos que un representante, vamos a llamarle S, a ese representante, el tamaño fijo de la muestra será que cada elemento tendrá una probabilidad S sobre de aparecer en la muestra. A ver, entonces estamos hablando de las principales propiedades de este modelo. ¿Okay? Bienvenida, maestra Nelly. Qué gusto que nos acompañe. Ay, gracias, doctor. Estoy batallando un poquito con el internet. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son algunas condiciones? Ahora sí, condiciones del condicionamiento. Primero, vamos a suponer que cada elemento del estímulo está condicionado, está conectado, como diría Thorndike, con una respuesta. Y recordemos que el sistema cambia cada vez que tenemos un ensayo. Entonces, podríamos decir, ¿qué proporción de elementos del estímulo están asociados con una determinada respuesta? Esa es una pregunta interesante. Segundo,
La ejecución de cualquier ensayo está determinada por los elementos que en él se experimentan o se muestran. Y además, si el número de elementos de la muestra es grande, entonces aplicamos la ley de los grandes números, la ley de la teoría de las probabilidades. Anticipo que en efecto el número de elementos de la muestra es grande. Bueno, entonces, el promedio de un muestreo al azar de una población de gran tamaño va a estar siempre cerca de la media de la población completa. De hecho, esta es una de las características para poder saber si el muestreo fue adecuado. Es decir, recordemos que una muestra es una parte de una población y entonces yo lo que espero es que siempre la muestra se comporte como se comporta la población. En lugar de estudiar toda la población, que es algo muy complejo, estudiamos únicamente la muestra. Segundo, el promedio de una sucesión de variables aleatorias conforme a su número de ensayos converge al promedio de las esperanzas de las variables aleatorias involucradas. Es decir, el promedio de una sucesión de variables respecto al número de ensayos es más o menos el mismo que el de las esperanzas de las variables aleatorias que se involucran. Tercero, los cambios dinámicos en el estado del sistema a lo largo de los ensayos es lo que nosotros vamos a llamar aprendizaje. Vean qué forma tan distinta de definir el aprendizaje. Es decir, nosotros vamos a considerar un sistema y cualquier cambio que nosotros veamos en el sistema después de un determinado tiempo, decimos entonces que se llama aprendizaje. Y bueno, esta teoría del muestreo, ¿sí? Del muestreo de estímulos, supone siempre un condicionamiento todo o nada de elementos muestrados a la respuesta reforzada. Es decir, toma el modelo de Gutierrez. ¿Y a qué se refiere todo o nada? Si nosotros queremos estudiar una determinada respuesta, por ejemplo, el profesor Edson toma café o no toma café, no hay puntos intermedios. O tomó café, que es la respuesta positiva, sí, o no tomó café, ¿sí? A esto nos referimos con la idea de que es todo o nada, un condicionamiento todo o nada. Y bueno, los estudios nos muestran, los estudios de Burke y de Stess, que la aplicación de la teoría de contigüidad de Gutierrez sobre el reforzamiento para interpretar la relación entre las consistencias de los ensayos y los acontecimientos reforzantes hipotéticos. Es decir, esencialmente Edwin Guy Gutierrez, que había ya desarrollado su teoría del condicionamiento, lo que hace Burke y lo que hace Stess es tratar de formalizar su teoría. ¿Qué es lo que dice la teoría de Gutierrez? Pues supone que la última respuesta, ¿sí?, tiene lugar en presencia de la muestra del ensayo del estímulo, es la que se asocia con los elementos de esa muestra. Es decir, hay un efecto de una operación empírica de reforzamiento. Por una parte, que nos permite asegurar que se evoca la respuesta apropiada al final del ensayo. Segundo, demorar o prevenir la ocurrencia de reacciones competitivas antes de que el sujeto sea retirado de la estimulación del ensayo. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos, lo que nos dice Gutierrez, es que siempre tomamos la última respuesta, pero hacemos, desde luego, una gran cantidad de ensayos. Y, desde luego, se sigue la ley del efecto. Si la consecuencia de un ensayo particular tiene el efecto de aumentar la probabilidad de la respuesta A, entonces este producto o esta consecuencia del ensayo se identifica como con E como modelo. Este esquema, entonces, nos va a permitir de alguna manera cuantizar las variaciones de los parámetros de reforzamiento. ¿Sí? Bueno, estas características, estas condicionantes que he platicado del modelo, que por cierto es el modelo más básico
Es decir, nosotros vamos a ver como la base de cómo se construye la teoría. No vamos a ver toda la teoría, porque la teoría es algo mucho más detallado y sería algo extraordinario para profundizar en un ensayo, en un artículo de investigación. Bueno, de estas condicionantes, ellos obtienen las ecuaciones de diferencias. Estas ecuaciones de diferencias expresan los efectos de incremento, de decremento, o sea, de ensayo, de los acontecimientos reforzantes. Y ellos construyen una curva de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje que lo que hace es esencialmente decirnos cuál es la relación que hay entre las probabilidades PI a lo largo de los ensayos de práctica sucesivos con el número de práctica o el número de sucesos del experimento. Entonces, lo primero es saber cuál es el tamaño fijo de la muestra. ¿Sí? El tamaño fijo de la muestra, recordemos que tenemos una población total N. Esta es la población. Entonces, si nosotros tomamos de esta población N un número de elementos que vamos a llamar S, S tiene algún tipo de conducta que nos interesa analizar, podríamos decir lo siguiente. Forma en su memoria un conjunto de tendencias S elementales predictivas que sirven la base para establecer una predicción. Entonces, ¿cuáles son los axiomas básicos del modelo? De este modelo de Stes. Primero es que todas las muestras tienen el mismo tamaño S. Hay un tamaño fijo para que todos tengan la misma probabilidad de que el suceso ocurra. O sea, son equiprobables. Segunda, en cualquier fase de los procesos de aprendizaje, cada elemento de la población se encuentra asociado con uno de los resultados del ensayo. Tercera, en cada ensayo todos los elementos muestrados se asocian con el resultado del mismo. Y cuarta, si en el ensayo N ocurre el resultado I, la proporción de elementos asociados con el resultado I viene dada para el ensayo siguiente por esta ecuación. Qué bonito. La probabilidad de que se dé el resultado I en el ensayo N más 1 es igual a la probabilidad de que se dé el resultado I en el ensayo N más S sobre N. Recordemos que ese es el número de elementos que tomamos en la muestra entre N, que es la población total, por 1 menos la probabilidad de que se dé el resultado I en el ensayo N. Esta es la ecuación esencial que encuentra Stes. Es decir, la probabilidad de que un individuo, la probabilidad que tiene un individuo de anticipar o predecir el resultado I en el ensayo N es justamente PI. Si consideramos a PI como una medida, a P y a N, como una medida de la cantidad de información que tiene el sujeto en relación a la probabilidad de ocurrencia de un determinado resultado I. Entonces, podemos establecer que la probabilidad que tiene una persona de poder predecir, de poder emitir, según el tipo de experimento que se estudie, un tipo de respuesta en el ensayo siguiente, PI N más 1, depende por una parte de la probabilidad que tiene de emitir dicha respuesta en el ensayo anterior, PI N. Ahora, esta probabilidad puede aumentar, disminuir, puede quedar igual, según lo que ocurre en el ensayo. Entonces, si el evento es reforzante o no, ¿sí? Si se produce un efecto reforzante cuando la respuesta del sujeto coincide con la del ensayo. Esto es, que la probabilidad del resultado I en el ensayo N más 1 es exactamente igual a la probabilidad del resultado I en el ensayo N más S sobre N
por 1 menos la probabilidad en el ensayo I, perdón, en el ensayo N del resultado I. Pero esto es finalmente igual a 1 menos S sobre N por la probabilidad de el resultado I en el ensayo N más S sobre N. Esta es la ecuación que se encuentra. Entonces, si se parte de un aprendizaje discriminativo, la ocurrencia de un evento reforzante I toma un valor 1 y la no ocurrencia toma un valor 0. De tal manera que los posibles estados del sujeto pueden ser los siguientes. Primero, el sujeto percibe un efecto reforzante EI en el ensayo N. Y entonces la probabilidad de la emisión de la respuesta I en el ensayo siguiente será PI N más 1, que es igual a 1 menos S sobre N, PI N más S sobre N por 1. Donde EI es justamente 1. Porque estamos asumiendo que hay una ocurrencia que tiene valor 1. O en su caso, tenemos el caso B, el sujeto recibe un efecto reforzante J distinto de I, y entonces la probabilidad de la emisión de la respuesta I decrece en su relación con su antiguo valor. O sea, si la respuesta no fue la esperada, no se incrementa la probabilidad, sino que esta probabilidad disminuye. Y vean, lo que está haciendo esencialmente es probar la ley que había escrito una década antes Edward Thorndike. Edward Thorndike escribe esta ley basada en la observación, pero Stes logra escribir un modelo matemático que confirma científicamente esa ley. Es decir, la probabilidad del resultado I para el ensayo N más 1 va a ser 1 menos S sobre N por P de N, donde I es justamente 0. Y C, cuando el evento reforzante es nulo, es decir, a ver, estamos aquí estudiando 3 casos. El primer caso es cuando el efecto reforzante es 1. Esto significa que ha reforzado esta acción y se incrementa la probabilidad. El caso B es cuando ocurre algo diferente y en consecuencia no se refuerza, sino que disminuye la probabilidad de que el evento se repita en la misma condición. Y el caso C es cuando el efecto reforzante es nulo, o sea, que no hay ningún cambio. PI N más 1 es exactamente PI N. ¿Sí? Entonces, en este modelo básico, el más básico, debo decirlo, del aprendizaje, dentro de esta teoría, si un resultado de un ensayo al que va una consecuencia reforzante y ocurre indefinidamente a lo largo de una serie de ensayos, lo que va a hacer es que la respuesta ahí va a alcanzar en alguno de los ensayos la asíntota 1. ¿Y qué significa esto? Esto lo que significa es que con ensayos suficientes podemos garantizar que la respuesta sea la deseada. ¿Qué tan rápido es esto? Pues la rapidez con la que la probabilidad PN alcanza esa asíntota va a depender justamente del valor S sobre N, que es lo que Stes va a llamar la tasa constante de crecimiento. Bueno, entonces, este trabajo, ustedes pueden profundizarlo aún más, pueden leer la obra de Walsh, de Green, de Burke, de Stes, de Helger. Vean que son trabajos entre los años 30, los años 40, los años 50, ¿sí? Esta obra en particular es la variabilidad del estímulo, cómo la variabilidad del estímulo afecta el aprendizaje. Entonces, bueno, nos damos cuenta que hacer ciencia educativa es una tarea que también es compleja, ¿sí? Así como se hace ciencia química, ciencia matemática, ciencia en biología, ciencia en psicología o en sociología, los métodos requieren modelos formales para expresarse, y este modelo
este primer modelo de ciencia del aprendizaje que he mostrado de los años 50 es el inicio de la ciencia del aprendizaje en los tiempos contemporáneos. Hoy en día, si ustedes escriben teoría del aprendizaje, teorías científicas sobre el aprendizaje, van a encontrar modelos mucho más robustos, mucho más complejos que lo que hasta este momento yo les he platicado. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de dar otro salto a otra teoría? Pues dudas muchas. Es que bueno, no sé, no soy fan de las matemáticas, me lo he dicho más de una vez. Y pues está como para darle, son como que de esos textos que hay que leerlos más de una vez para comprenderlos. Entonces ahorita, pues no sé, la verdad estoy así como que entre la confusión y demás, porque aparte pues no había leído antes sobre esto y creo que toca la tarea de leer un poquito más. Claro, muchas gracias. Lo que sucede es que habitualmente cuando hablamos de teorías del aprendizaje nos centramos solamente en los resultados más conocidos y debo decirlo, no con la suficiente profundidad, casi siempre todo un poco ligero, pero nos damos cuenta que si nosotros escarbamos un poquito, podemos encontrar aspectos interesantes. Ahora, esta teoría de Stes sigue vigente. No este modelo. A ver, quiero aquí clarificar. Este es el primer modelo y este modelo, desde luego, se ha mejorado. Muchos otros autores lo han mejorado. Y hay una teoría sobre el aprendizaje basada justamente en la estadística. Una teoría cuantitativa, no cualitativa, cuantitativa. Ahora, el profesor Edson a lo mejor no está interesado en esa línea, porque el profesor Edson dice, bueno, eso se escucha bien, pero yo quisiera comprender, por ejemplo, cómo llega finalmente Piaget, que es una teoría que sigue después de las teorías conductistas. ¿Cómo llega Piaget de los años 50 hasta los años 70 a convertirse en el epistemólogo más influyente en el mundo? Y es que la obra de Piaget también presenta una gran profundidad. En lo que resta de la hora no nos dará el tiempo de analizar toda la obra de Piaget, pero yo les invitaría a leerla. Pero voy a permitirme tratar de explicar cómo llega Piaget a la idea de su teoría del desarrollo. Y nuevamente insisto, el paso de una teoría experimental, observacional, porque a lo mejor alguien podría decir, bueno, es que yo puedo sentarme, ir observando las características del niño, plasmarla en un texto y decir, bueno, ya tengo una teoría del desarrollo por etapas. No, no es tan simple. No es tan simple porque Piaget no solamente se basa en la observación. Piaget busca construir una teoría formal, algo parecido a lo que hace Stes. Stes, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es usar la estadística y la teoría de la probabilidad para estudiar el modelo de Gutiérrez. Y lo que hace Piaget es primero hace la investigación empírica, la investigación observacional, la investigación interpretativa, la que muchos podríamos creer que podemos hacer. Después, basado en sus observaciones, construye los conceptos necesarios para explicar la noción de desarrollo. Conceptos fundamentales que aparecen en la psicología, que aparecen en la teoría del desarrollo, en la teoría del comportamiento,
en la teoría de la inteligencia. Ya no es una tarea simple. Pero todavía eso no es suficiente para tener una buena teoría. Entonces dice, necesito un modelo formal, así como lo hizo Estés. Necesito un modelo donde no cualquiera diga, oiga, se ha equivocado en una cuenta y creo que no sale, creo que lo que usted dice no funciona, no es así como es la naturaleza del desarrollo. Y entonces Piaget trata de construir una teoría formal. No voy a hablar de toda su teoría formal, porque eso involucra otro doctorado, pero sí voy a hablar de alguna de las bases de su teoría formal, para entender un poco cómo llega Piaget a estas conclusiones. Y claro, hablamos aquí nuevamente de una teoría, cognitiva, ¿sí? Piaget se basa en esta idea. Piaget se basa en las operaciones de la mente y la conciencia. Y Piaget lo que nos dice es que el aprendizaje, esto lo tomo de los conductistas. El aprendizaje es un cambio observable en el comportamiento. Piaget dice, no exactamente. Como dice Carretero en los años 90, aprender es sinónimo de comprender. Pero entonces, ¿qué significa comprender? El aprendizaje no es pasivo, no es objetivo, es un proceso subjetivo que vive cada persona, que cada persona va modificando a través de sus experiencias. Y entonces Piaget dice en los años 70, dice, para presentar una noción más o menos adecuada de aprendizaje, hay que explicar cómo procede el sujeto para construir, para inventar. No solamente cómo se repite, cómo se copia. Bueno, Piaget entonces se fundamenta en algunas ideas. Primero es que se interesa en la adquisición del conocimiento en un sentido epistemológico, desde una perspectiva genética. Piaget estudia el proceso de transformación del conocimiento, siempre en un sentido histórico, pero con una visión global. Y además, estudia cómo se gestan las categorías básicas del pensamiento racional. El objeto, el espacio, el tiempo, la causalidad, son algunas de las categorías a las que Piaget hace cita. Él siempre considera a la persona como un sujeto consciente, como un sujeto que está siempre conociendo y que además siempre es activo en el proceso de conocimiento. Esto entonces significa que él ve al conocimiento como la información del objeto que le proporcionan los sentidos a las personas y también está condicionada por los marcos conceptuales que van orientando el proceso de adquisición del mismo. Esos marcos conceptuales que son elaborados por el sujeto durante la interacción con los objetos. Él acepta que el sujeto es indisoluble y que el objeto en el proceso del conocimiento es un medio por el cual el sujeto puede actuar, puede transformar y finalmente se estructura
El sujeto se estructura, la persona se estructura construyendo marcos y estructuras interpretativas que le son propias. Cada persona construye sus propias estructuras. ¿Cuáles son los supuestos teóricos? ¿En qué se centra Piaget? Bueno, Piaget se centra en la teoría de la equilibración, en la teoría de los estadios. Pero antes de hablar de eso, se centra en la noción de esquema. El esquema que para Piaget es esa unidad funcional de análisis que hace posible los intercambios entre el sujeto y el objeto a través de mecanismos de adaptación, como son la asimilación y la acomodación. Y entonces los esquemas a los que estamos haciendo referencia pueden ser sensoromotores, pueden ser perceptivos, pueden ser conductuales, pueden ser cognitivos. La construcción de nuevos esquemas o la diferenciación con los esquemas existentes, cada vez en formas de mayor complejidad. Así es como se van construyendo los esquemas. Y hay dos funciones en este proceso cognitivo. La primera es la organización, que busca conservar, desarrollar una tendencia asimilativa, una tendencia de diferenciación. Y la segunda de adaptación, que es ese proceso continuo de interacción con el ambiente, una tendencia activa de irse ajustando al medio en el que se está desarrollando. Y la equilibración, que es ese mecanismo entre la acomodación y la asimilación, que es ese ordenamiento y significado de las experiencias, para alcanzar ese balance, esa dinámica que permite el desarrollo de los niveles superiores de pensamiento. Como lo decía Piaget, la equilibración es una autorregulación. Y esa autorregulación finalmente es el motor del desarrollo cognitivo. El aprendizaje de conocimientos específicos depende del desarrollo de estructuras cognitivas generales, que finalmente se formaliza en términos lógicos. Es decir, Stés usó la estadística y la teoría de la probabilidad y Piaget utilizó la lógica. Piaget nos dice entonces que la asimilación es la integración de elementos exteriores a estructuras en evolución o ya acabadas en el organismo. La asimilación es ese proceso en el que el sujeto interpreta información que proviene del medio en función de los esquemas o de las estructuras conceptuales disponibles. Kopka nos dice, vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Porque para Kopka nosotros vemos a través de nuestra estructura. Kopka, desde luego, pensando en Piaget. O como lo dice Ignacio Pozo, conocemos adaptando las cosas a la forma y el conocimiento de nuestros conceptos. Bueno, tenemos entonces, hemos hablado de la asimilación, de la acomodación, como este segundo proceso que consiste en adecuar los datos, en adecuar la información a la realidad. Piaget nos dice, la acomodación es cualquier modificación de un esquema simulador o de una estructura. Cualquier modificación causada por elementos que se asimilan. La adquisición de un nuevo concepto puede modificar la estructura conceptual precedente. Piaget insiste en que no haya asimilación sin acomodación, pero tampoco hay acomodación sin que haya una asimilación simultánea. Entonces podemos ver cómo hay una asimilación y una acomodación.
las estructuras cognitivas, su progreso se basa siempre en una tendencia del equilibrio, al equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Y el equilibrio entre esta asimilación y esta acomodación se produce en 3 niveles de complejidad. Es común hablar del equilibrio como esta fase entre la asimilación y la acomodación, pero pocas veces empezamos a revisar los detalles, como ahora los distintos niveles de complejidad. Primer nivel, los esquemas que posee la persona están en equilibrio con los objetos que se asimilan. Segundo nivel, debe existir un equilibrio entre los diversos esquemas del sujeto que deben asimilarse y acomodarse recíprocamente. Si no pasa esto, de lo contrario, se produce el conflicto cognitivo y el desequilibrio. Y tercero, hay una integración jerárquica de los esquemas previamente diferenciados. ¿Sí? Previamente diferenciados. Muy bien. Entonces tenemos estos tres niveles de complejidad. ¿Cómo se da este proceso? De acuerdo a los niveles de complejidad. Bueno, en primera instancia, desarrollando la asimilación de un objeto existente. Después, la asimilación recíproca entre esquemas. Es decir, primero nos damos cuenta de la existencia del objeto a través del esquema. Después, la relación que tiene ese esquema con otros. Y finalmente, la asimilación compleja, la diferenciación de estructuras. Nos damos cuenta que cada esquema a su vez forma parte de una estructura de esquemas que podemos diferenciar. Pero entonces, ¿cómo se superan los desequilibrios? Primera es que el sujeto en estado de desequilibrio puede no aceptar que está en un desequilibrio. Segundo, puede integrarlo a las estructuras. Tercero, puede entonces modificar las estructuras para recibirlo. Y el caso más interesante es el caso 3, que implica una reestructuración de los conocimientos. Es decir, cuando modifica la nueva información. Pero entonces, ¿qué condiciones debe de reunir el desequilibrio para que dé lugar a un verdadero progreso del conocimiento? Pues Imre Lakatos, de quien ya hemos hablado en algún seminario de epistemología, y Piaget nos dicen que el grado de desarrollo y la coherencia interna del sistema conceptual finalmente debe de ser contrastado con los hechos. No es suficiente con contar con una teoría que explique las estructuras cognitivas, sino que esto debe de verificarse que realmente pasa en la realidad. Es decir, que debe de haber una relación entre los esquemas de asimilación y la realidad que es asimilada. Rolando García, de quien ya hemos hablado también en algún seminario de epistemología, escribe con Piaget en los años 80. Dice,
todo conjunto de esquemas organizados se ve sometido en su desarrollo a tres tipos de análisis que implican una reorganización jerárquica progresiva. Un análisis intraobjetal en el que se describe una serie de propiedades en los objetos o en los hechos realizados. Un análisis interobjetal en el que se establecen relaciones entre los objetos, entre las características de los objetos mismos. Y un análisis transobjetal que establece vínculos entre las relaciones construidas, conformando la estructura y finalmente reduciendo los desequilibrios. Este análisis, entonces, tiene como una característica de que poco a poco la persona va desarrollando una conciencia progresiva. Es decir, la toma de conciencia va a resultar esencial para pasar de tener éxito a comprender por qué se ha tenido éxito o fracaso. Y la conciencia, la definición de conciencia de Piaget es muy parecida a la noción de insight que aparece en Wertheimer en los años 40. En esa distinción del pensamiento reproductivo que busca repetir el éxito contra el pensamiento productivo, como lo dice Ignacio Pozo, que lo que busca es comprenderlo. En la teoría de Piaget, el mecanismo de la toma de conciencia aparece en todos los aspectos como un proceso de conceptualización que reconstruye y que va pasando el plano de la semiotización y de la representación, lo que ya había adquirido en el plano de la acción. Esto que dice Moreno es sumamente importante. Y entonces, el gran momento se da cuando se alcanzan las operaciones formales. Cuando el niño logra desarrollar, el niño adolescente y después adulto, logra desarrollar un pensamiento hipotético deductivo. Como Piaget lo descubre, las operaciones formales obedecen a la lógica proposicional, obedecen a la combinatoria. Y es en esta etapa en la que el niño se da cuenta de ese plano entre lo posible y lo real, en el que los sentidos hacen lo posible, se subordina a lo real, pero si y ella descubre que es la herramienta que le va a permitir analizar el pensamiento humano. Estas son las 4 operaciones de la lógica. La primera se lee P y Q, se llama condicional, perdón, se llama conjunción. La segunda se lee P y no Q. La tercera se lee no P y Q. La tercera se lee no P y no Q. Estas son las operaciones. Y entonces Piaget dice que nosotros pensamos porque vamos desarrollando una lógica natural. Vamos desarrollando estas 16 operaciones. Es decir, vamos desarrollando la negación absoluta,
que él llama antiloquia, la conjunción, la no implicación, la implicación no recíproca, la negación conjunta, la afirmación de P, la afirmación de Q, la equivalencia, la exclusión recíproca, la negación de Q, la negación de P, la disyunción, la implicación recíproca, la implicación, la incompatibilidad, que es la exclusión, y la afirmación completa, que va a ser la tautología. Extraordinario el trabajo de Piaget. Y esta es la mente. Estas son las operaciones que la mente del niño, que la mente del adolescente, que la mente del adulto realiza. P y Q son afirmaciones. Son afirmaciones declarativas. Y con esas afirmaciones declarativas nosotros vamos construyendo esquemas y vamos construyendo nuestra estructura cognitiva. Esto es lo que descubre Piaget. Ahora, aquí yo estoy solamente hablando de las conclusiones de sus estudios. Pero su estudio, el estudio de Piaget, particularmente el estudio de lógica operatoria, que es un solo libro publicado en los años 70, sobrepasa las 400 páginas para llegar a esta conclusión, para llegar a esta idea, para pasar del modelo observable, del modelo interpretativo, al modelo conceptual, hasta el modelo formal, hasta el modelo científico. ¿Qué es lo que descubre de Piaget? Piaget descubre que el pensamiento humano sigue una estructura de razonamiento que antes Klein, un matemático, había estudiado y que se llama el grupo de Klein, pero ahora se llama el grupo de Piaget-Klein. Una estructura matemática. Y entonces, basado en esta estructura, es que Piaget finalmente logra explicar esa relación entre el desarrollo y el aprendizaje. Por ejemplo, en las estructuras mentales del niño. Una primera etapa, la etapa sensoriomotora, a preoperacional, todas las acciones del niño conforman una lógica que él va construyendo, que le es propia, y que puede traducirse en términos de operaciones intraposicionales, que son clases y relaciones. O sea, este tipo de relaciones. El grupo es ese sistema de transformaciones, donde él se da cuenta que hay 4 operaciones esenciales: la composición, la reversibilidad, la identidad, la asociatividad. Y bueno, el grupo de desplazamientos prácticos que constituye, ¿sí?, el estadio, el desarrollo de la inteligencia sensorial. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar del grupo de desplazamiento. Esto es un ejemplo. Piaget estudió mucho más. Esto es solo un fragmento de su trabajo. Si nosotros queremos estudiar el desplazamiento de A hasta B, ¿sí?, sabemos que el desplazamiento puede sumarse, o sea, podemos sumar un desplazamiento de B hasta C. Y entonces el niño se da cuenta que el desplazamiento desde A hasta C representa lo mismo que el desplazamiento de A a B más el desplazamiento de B a C. Pero el desplazamiento también tiene una función inversa, porque el desplazamiento puede invertirse, es decir, el desplazamiento de A a B también corresponde a un regreso que el niño se da cuenta de B a A. Y si nosotros sumamos el desplazamiento de A a B más el desplazamiento de B a A, el niño se da cuenta que ha regresado al punto de partida. O sea que el desplazamiento es cero. Hay una operación idéntica o nula cuando el niño no se desplaza. Hay una operación asociativa porque el niño se da cuenta que se puede desplazar de un punto a otro al tomar caminos distintos. Y entonces
La idea de grupo aparece ahí, inclusive en la noción de desplazamiento. O, por ejemplo, la idea de espacio, algo que estudió Piaget. El espacio para el niño desde su práctica puede ser subjetivo y luego objetivo, antes de alcanzar el espacio de representación. Piaget se da cuenta que para estudiar el espacio hay estructuras algebraicas, los grupos, hay estructuras de orden, las redes, los retículos, hay estructuras topológicas que estudian las relaciones de cercanía, de límite, de continuidad. Y entonces, las estructuras lógico-matemáticas incluyen las estructuras algebraicas con clasificaciones, con estructuras de orden, con las relaciones. Ella dice, bueno, el espacio sensoriomotriz se desarrolla a partir de un espacio topológico. Y ese espacio después, poco a poco, se va convirtiendo proyectivo e euclidiano a la vez. Interesante. O sea, que el niño no aprende primero en geometría, primero aprende la forma. Por eso es que los niños juegan con plastilina en preescolar, porque la topología constituye el camino más elemental de la geometría. Porque el niño ignora las distancias, la recta, los ángulos. Se refiere únicamente a los cuerpos elásticos y deformables, sin rasgos, sin recubrimientos. Entonces, las ideas de Piaget van a tener un impacto muy fuerte, porque Piaget va a demostrar, de alguna manera, como lo dice Esperanza Carrillo, que el sujeto cognosciente se acerca al objeto de conocimiento para asimilarlo mediante las estructuras previamente construidas. Es una asimilación activa a través de la transformación, de la acomodación de su estructura cognitiva, así también como de la equilibración de los procesos. Las estructuras se generan y evolucionan, se transforman. El sujeto construye su propio conocimiento mediante una actividad mental propia, individual. Y bueno, esta perspectiva de alguna manera estructurista, de alguna manera constructivista de Piaget, va a invitar a otros a realizar estudios. En su época, antes de su época y después de su época. El constructivismo entonces se centra en la persona, en la realización de nuevas construcciones mentales a partir de las experiencias. Supone siempre la construcción mental que ocurre cuando la persona interactúa con el sujeto de conocimiento. Eso es lo que nos dice Piaget. Pero también cuando la interacción la realiza con el otro, con los otros, con la cultura, con su historia, como lo dice Vygotsky. Y cuando el objeto es significativo para el sujeto, como lo dice Ausberg. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos encontrar justamente esta perspectiva de la estructura cognoscitiva. Esta estructura cognoscitiva que es muy especial, como lo dice Lonergan, porque esta estructura es como un todo que tiene sus partes. El todo que se relaciona a cada una de sus partes y cada una de sus partes se relaciona con las otras partes, pero a su vez también se relaciona con el todo. Ese todo es finalmente una estructura para Piaget. Y no solo eso, es una estructura dinámica, es una estructura que cambia, es una estructura que se transforma. Y Piaget nos demuestra desde su ciencia, desde su epistemología, nos da un modelo formal donde esa estructura aparece. ¿Dónde esta estructura aparece?
Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí, maestros? Sí, doctor, vamos siguiéndolo. Sí, seguimos. Revisar desde esta perspectiva la obra de Piaget. No sé si antes habían tenido esa oportunidad. Se habían tomado ese tiempo para hacer un análisis. No, realmente. No, algunas no, cosas para mí han sido realmente, nuevas. Perdón, adelante, sí. No sé si se cortó la comunicación. De repente escuchaba a la maestra Jacqueline, después al maestro Edson y después ya no escuché a ninguno. Adelante, por favor. Si hay alguna pregunta, alguna duda. ok, preguntar, estas personas o estos pensadores, ¿traían algún conocimiento, doctor? Yo estaba ahorita escuchando interesante, pero hablaban del conocimiento ya construido, o sea, como que ya adquirido, y me quedé pensando, ¿tendrían alguna idea de dónde se asimilaba o se traía el conocimiento que ya el previo para poder hacer el nuevo? Hablaba de sus asimilación, de qué, de motivación, adquisición, pero ellos ya tendrían la idea de dónde se adquiría ese conocimiento, o sea, de dónde se podrían enviar. Esto también hablaba, tenía sobre que cada individuo toma lo que realmente ocupa para poder hacer ese nuevo conocimiento. El que no le interesa, lo desecha, pero toma el que acepta. Entonces hablaban de una asimilación, pero cómo ellos ya pensaban que ese sujeto ya traía, o sea, ya traíamos esos conocimientos, esas ideas, o se formaban de que ya de la asimilación de otros. O sea, se me hace un poco complejo para decir, ¿sabes qué? Pues esto lo transformas en esto, pero previamente, ¿qué se hacía? Previamente, ¿de dónde se Claro, hacía? Piaget asumía, muchas gracias por la pregunta, profesor Edson, muy interesante. Piaget asumía la teoría de Aristóteles, ¿sí? Es decir, el ser humano no nace con conocimiento, sino que el ser humano va construyendo su conocimiento a través de la experiencia sensible, ¿sí? Entonces, a través de lo que tocamos, vemos, olemos, observamos, nosotros recibimos información y vamos construyendo nuestras propias estructuras, Pero, ¿sí? por ejemplo, doctor, digamos, o sea, eh, no, o sea, nos aprendemos las tablas de multiplicar, pero porque todo el mundo es uno por uno es uno. O sea, no podemos decir, no, es que uno por uno es uno, porque yo agarro otro conocimiento. O sea, como que siempre es uno más uno, sino es dos. Uno por uno, no, o sea, como que no lo aprendo, sino que, bueno, sí lo aprendo, no sé si me explico, sí lo aprendo, pero Sí, como que no lo razono. Hay muchas veces, claro, la verdad no es absoluta, ¿sabes? Y luego resulta que ya los matemáticos a veces dicen que 2 por 2 ya no es 4, sino ya es 2 puntos, dice qué. Entonces, así como que digo, pues sí, a lo mejor hay razón, pero yo aprendo uno más uno porque todo el mundo sabe que no es uno más uno, como que, pues, ¿dónde está esa diferencia, no? O sea, es lo que tenemos exponiendo, por ejemplo, con la teoría de la comunicación, se me fue el nombre, que es que realmente ya los jóvenes o las personas ya del internet o de las redes, pues ya toman otro conocimiento que los maestros decían, es que así se debe de leer, ¿no? Maestros, que yo ya aprendí a leer de otra forma, no, es que tienes que leer así. O sea, como que es una conclusión, creo, no lo sé, doctor. Se me vino ahorita eso a la gracias. Son muy buenas preguntas, claro. Bueno, desde luego, la memoria juega un papel muy importante.
Pero recordemos que Piaget nos habla de esta conciencia que vamos desarrollando progresivamente. Entonces, hay una etapa en cuando nosotros somos pequeños y aprendemos las tablas de multiplicar, en las que las memorizamos. Pero después el ser humano tiene la oportunidad de comprender, por ejemplo, que las tablas de multiplicar provienen de productos de números naturales, con un fin específico, que es hacer un producto a su vez más grande, ¿sí? Entonces, vamos pasando de este análisis intraobjetal al que yo me refería hace un momento en la presentación, que es entender el objeto, memorizar el objeto, el concepto, a un análisis interobjetal donde establecemos ya relaciones entre los objetos, o inclusive a un análisis transobjetal donde nosotros ya nos damos cuenta que esas tablas de multiplicar en realidad nos van a ayudar a definir las propiedades de divisibilidad o las propiedades de producto, de familias de números. Es decir, vamos encontrando algo que nos hace conscientes de esa actividad que de un inicio era inconsciente. El niño pequeño aprende a lavarse las manos. Su mamá, su papá lo obligan a que se lave las manos. Le lavan las manos cuando es pequeño. Pero conforme va creciendo, hasta que llega a ser adulto, se da cuenta de qué significa y por qué es importante lavarse las manos. Al principio no había conciencia, solamente había memorización y condicionamiento de los papás hacia el niño, pero poco a poco va desarrollando esa conciencia progresiva. Eso es un poco a lo que se refiere Piaget. Y esa conciencia progresiva subyace de una estructura cognitiva. Hay distintos niveles, distintas etapas. No todo ser humano alcanza las mismas etapas ni en los mismos tiempos. Pero lo que sí descubrió Piaget es que el orden sí es semejante. A ver, esto es valioso. ¿La teoría de Piaget puede ser objetada? Sí. Alguien dice, es que los tiempos que Piaget propone en el desarrollo son distintos entre los niños, entre los adolescentes, entre los adultos. La respuesta es sí, es correcto. No todos alcanzan los mismos niveles de conciencia, los mismos niveles de desarrollo. Correcto. Pero el orden que propone Piaget parece que este sí se cumple. Entonces, bueno, no es una teoría perfecta, pero probablemente cuando hablamos desde los estudios cognitivos, de lo que hemos hablado esta tarde, son las dos grandes teorías. No, dos teorías no especulativas, sino científicas, formalmente probadas. Y claro, ninguna de las dos, insisto, es una teoría perfecta, ¿sí? Pero podríamos decir que han ido, recordemos lo que nos dice Thomas Kuhn, el tiempo nos dice muchísimo, ¿verdad? Entonces, han ido sobrellevando el tiempo. Hay otras teorías después de la de Piaget que se han propuesto y que hoy en día ya muchos decimos que no son teorías, pero la teoría de Piaget sigue con una vigencia, en ese sentido. Muchas gracias por las preguntas, maestro Edson. Me pareció muy, muy interesante. Maestra Jacqueline, creo que usted también tenía alguna pregunta o algún comentario. Maestra Nelly, maestro Esteban, adelante, por favor. Sí, no, nada más era un comentario, que ya que decía que se nos hacía conocido esto que estábamos viendo, pues sí se nos hace conocido, pero sí había algunas partes en las que yo no había, pues profundizado. Ahí en ese momento se me fue ya, como hace rato tenía como bien formulado mi comentario, pero ahorita ya se me fue exactamente qué era lo que quería decir, perdón. Hey, muchas gracias. Bueno, quiero decirles que yo les invito a conocer más la obra de Piaget. Yo personalmente he tenido el gusto, el privilegio de escribir sobre Piaget hace un par de años. Quiero decir que un par de años, ojalá y no sea más tiempo.
Estuve, déjenme ver si lo encuentro acá. Aquí está. A ver si ya se ve ahí. Sí se ve, ¿verdad, maestros? Sí, sí, sí se ve. Creo que hace un poco más de 2 años, así como 6 años o algo así. He escrito algunos artículos sobre la obra de Piaget. Este es un artículo que me gusta mucho porque es breve, que es a lo que hacía referencia el grupo de transformaciones de Piaget. Piaget asume la idea de que pensamiento, todo pensamiento es un conjunto de operaciones lógicas. Y claro, esto que acabo de afirmar es refutable, ¿sí? Es refutable. Hay otras investigaciones que dicen, no, Piaget, parece que no es así, aunque hay cierto tipo de pensamientos que sí tienen esa estructura, ¿sí? Entonces, he escrito sobre ello, he escrito algunas pruebas, algunos teoremas basados en esta idea de Piaget. Este es uno de ellos. Creo que este es uno de ellos. Este resultado es uno de ellos. De hecho, todo lo que Piaget trata de hacer en sus 400 páginas de el ensayo lógico operatoria es demostrar que las 4 operaciones esenciales, las 4 operaciones cognitivas esenciales que él identifica, que es justamente la identidad, la correlación, la recíproca, la inversa, forman una estructura de grupo. Es justamente la prueba del teorema 4 que escribí para este artículo. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, les invito a que lean la obra de Piaget, procuren leer también esta teoría sobre el estímulo, sobre que hemos comentado, sobre el modelo de Guthrie, que desarrolló Stes como una teoría estadística del aprendizaje, que es muy interesante, y que son 2 de las teorías de las ciencias cognitivas que en el siglo pasado han tenido una relevancia fundamental. Su relevancia es tan importante que en ambos casos son teorías legítimamente aceptadas, con limitaciones, como cualquier otra teoría, o sea, no son teorías perfectas. Sin embargo, son 2 modelos interesantes para explorar desde el punto de vista de la ciencia lo que significa aprender. Entonces, bueno, a mí me ha dado mucho gusto este seminario. Espero que haya sido un seminario interesante. Creo que hemos discutido sobre algunas temáticas que son poco usuales, pero agradezco a todas y a todos ustedes su asistencia, su participación. Y bueno, con esto nosotros estaríamos terminando esta sesión. Muchísimas gracias. Maestra Nelly, maestro Esteban, maestro Edson, maestra Jacqueline, ¿alguna pregunta, algún comentario antes del cierre? Estoy a sus órdenes. Pues en mi caso, doctor, entré un poquito tarde, entonces sí le pido de favor que si me puede enviar para checar bien la sesión y le agradezco. A veces siento que hasta me duele la cabeza con todo lo que escucho. No estoy tan acostumbrada a tanta teoría. Me llamó la atención lo de las 16 operaciones que comentó, lo que quiero checar, porque pues yo nada más lo que sí manejo son las 4 etapas de Piaget, entonces hasta ahí me había quedado yo. Le agradezco, doctor. Claro que sí, muchísimas gracias. En el ensayo de lógica operatoria, Piaget explica cómo, a ver, estas 16 operaciones son las que la persona desarrolla, ¿sí? Pero en cada etapa no se desarrollan las 16. Es decir, el niño poco a poco va desarrollando algunas de estas operaciones mentales hasta llegar a 16. Cuando el niño llega a 16, podríamos decir,
maestro Edson, que el niño piensa en un sentido amplio, tiene capacidad de pensamiento, ¿sí? Pero desde que nace no tiene estas 16, va poco a poco desarrollándolas, ¿sí? Y este es un tema muy, muy interesante. Con mucho gusto vamos a compartir la sesión grabada y les invito con mucho aprecio a leer la obra de Piaget, leer la obra de Stés, que es el enfoque desde las ciencias cognitivas que hemos abordado en la sesión del día de hoy. Doctor, un último comentario. Entonces diríamos que el niño en durante esas etapas su crecimiento es empírico. Sí, cuando el niño va poco a poco siendo consciente, en primera instancia el aprendizaje es por repetición, mero uso de memoria. Después a esta repetición vamos sumando la capacidad de construir sus experiencias propias, donde aparece lo empírico, justamente. Pero poco a poco, de manera simultánea, sin que se pierda lo empírico, porque nosotros seguimos aprendiendo de la experiencia. ¿Sí? Nosotros seguimos aprendiendo de la experiencia. Nosotros seguimos aprendiendo de la repetición siendo adultos. Toda nuestra vida lo hacemos. Lo que sucede es que además de aprender a través de la experiencia y además de memorizar, tenemos la capacidad de ser conscientes. Y lo que Piaget nos trata de explicar en su teoría es que es la conciencia la que se va desarrollando de manera progresiva. Ese es el aspecto. Y ese es un aspecto muy esencial para poder decir que aprendemos. ¿Sí? Para poder decir que aprendemos. Desde la perspectiva de Piaget. Aquí insisto, desde la perspectiva de Piaget, porque podríamos citar a otros autores que tienen perspectivas distintas. Pero la obra de Piaget esencialmente es una de las obras más influyentes. De hecho, sin error a equivocarnos, podríamos afirmar que la obra epistemológica en educación de Piaget es la más influyente del siglo pasado. Entonces, Piaget estamos hablando de un personaje grande, ¿sí? Inclusive más grande que Stés, que William Stés. O sea, la obra de Stés tiene relevancia, pero la obra de Piaget, sin lugar a dudas, es esencial, es fundamental. Es un autor fundamental. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues espero que hayan disfrutado del seminario. Nos veremos en 8 días para comenzar un nuevo seminario con otro profesor. Y bueno, solamente comentar que en 8 días será la última sesión antes de las vacaciones. Vamos a tener un periodo de 2 fines de semana sin clases para el periodo vacacional. Y en la segunda semana de abril, nuevamente comenzamos nuestro programa de doctorado. Entonces vamos a tener 2 viernes, maestra Jacqueline, para descansar, salir al centro de la ciudad de Huejutla y tomar un café, para que el profesor Edson disfrute del café Europa ahí en el centro de la ciudad de Morelia, para que el profesor Esteban, no sé, vaya al mar, se reencuentre consigo mismo, la maestra Nelly disfrute de su bebé, en fin, Nelly, que todos, digamos, tengamos un espacio de descanso que es necesario, que es necesario, de descanso o de reflexión. ¿Sí? Así que, bueno, pues yo agradezco mucho a todos ustedes su atención esta noche. Gracias. Y les agradezco muchísimo su trabajo en el seminario. Nos vemos el viernes próximo. Que descansen, que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta luego, muy, muy buena noche. Adiós, que descansen. Buena noche, Vale.